Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos un mes más aquí al ciclo de conferencias Business de Mallorca. Antes de que se me olvide, por favor, los móviles en silencio, si no os importa. No os pido que los apaguéis porque entonces no podréis tuitear con el hashtag BDM Liderazgo, que es el que hemos elegido, así que no los apaguéis, tuitead mucho. Y dicho lo cual, como decía, estamos en ya el 16º Business de Mallorca, que a final de mes nos viene genial porque nos recarga las pilas ahora que estamos ya un poco de bajón. Así que, ay, que me quedo sin micrófono. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, o nos va a hablar, os presento ya puestos a Carmen Molano, que nos viene a hablar de... ¿El micro se corta? ¿Sí? No. Nos viene a hablar de el liderazgo en entornos VUCA. Bien, ¿qué es eso? Que saque la chuleta porque yo hasta hace muy poco no sabía lo que eran los entornos VUCA. Y son entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Yo reconozco que cuando leí esto, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, me dije, hoy nos van a hablar del procés en Cataluña, pero parece ser que no es así. Esto es un acrónimo, no van por ahí los tiros, es un acrónimo que viene de la Guerra Fría, ¿no? Y no hablaremos de Cataluña con el tema de la Guerra Fría. Entonces se refiere a esos entornos hostiles que quedaron después de la Guerra Fría y que a día de hoy se aplican sobre todo a situaciones económicas. Afectan a grandes empresas, a pequeñas empresas, administraciones, países enteros y también al ciudadano de a pie. Pero para ello os voy a dejar con Carmen Molano, que es mucho de todo esto. Así que con vosotros, Molano. Enhorabuena por... Eso es por si... ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Se me nos ha acoplado el micro. ¿Apagamos? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se oye ahora? Sí. Entonces decía, y enhorabuena por estar aquí, porque el hecho de estar aquí ya implica una de las competencias de liderazgo que vamos a ver después. Entonces, el hecho de estar aquí implica que vosotros ya tenéis un cierto interés sobre el entorno, para conocer qué está pasando en el entorno. Y eso es justo una de las competencias que vamos a ver. Como bien anunciaba David, voy a hablaros sobre el liderazgo en el entorno VUCA. VUCA es un concepto que surgió en los años 90, es un acrónimo que surgió en los años 90 en el ejército norteamericano, en concreto en la escuela del ejército norteamericano. A final de los años 90, lo que hicieron los americanos fue definir qué va a ocurrir después de la Guerra Fría, porque habían estado trabajando esas estrategias militares y dijeron, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Este mundo multilateral que se está dando, ¿cómo lo vamos a definir? Porque es un mundo bastante incierto, es un mundo muy volátil, es un mundo que es complejo, le afecta a muchísimas variables y además es un mundo muy ambiguo. Entonces los norteamericanos empezaron a utilizar este concepto, el acrónimo VUCA, que os voy a ir explicando en qué consiste. Este acrónimo se utilizó en la escuela militar y ellos empezaron a utilizarlo. ¿Y qué ocurrió? Que se dio un evento, que fue el 11S en el 2001, que el micro se me va, no sé si soy yo, en el 11S, en el 2001, donde ese concepto todavía se consolidó más, porque ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En ninguna cabeza antes se había pensado que alguien cogiese un avión y lo estrellase contra un edificio. Cuando ocurrió, el shock que supuso para todos nosotros fue algo increíble. Aquello sí que no era previsible.
No era previsible que el arma fueran las personas y un avión. Muchísimas veces cuando yo tengo la suerte de trabajar para Airbus, yo cuando ocurrió ese accidente, yo les preguntaba, ¿y qué ocurre después? ¿No? Salieron un montón de normativas después que ahora mismo todos vivimos cuando vamos al aeropuerto, ¿no? Es decir, todos esos condicionantes de cuando vas a volar vienen muy definidos por ese entorno que se dio a raíz del 11S. En el ejército se dan constantemente estrategias, herramientas, y ese entorno, esa situación hace que el ejército sea un ejemplo, un referente para la organización, para las empresas, para el mundo empresarial. Ya en los años 600, 700, miles de años antes de Jesucristo, El arte de la guerra, definido por Sun Tzu, fue un libro que ahora mismo, a día de hoy, es un libro que se utiliza en estrategia, en liderazgo, para definir cómo las organizaciones tienen que enfrentarse a distintas situaciones. El ejército siempre ha sido un referente a nivel empresarial porque ellos van en la vanguardia. De hecho, Internet salió de allí. Internet salió del ejército, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el ejército ya va definiendo cosas que se van consolidando, el mundo empresarial ha decidido, bueno, pues es que nosotros, después de la crisis financiera, después del 2008-2009, resulta que los economistas y los macroeconomistas y los políticos dirigentes dijeron, es que nuestro entorno también es VUCA. Nuestro entorno también es incierto. Entonces, el concepto VUCA, que se ve utilizado a nivel del ejército, empezó a entrar en la economía, empezó a entrar en las organizaciones. Y a día de hoy, este concepto es un concepto que ha sido importantísimo y está siendo importantísimo en las organizaciones para hablar del desarrollo del liderazgo. Y os explico qué significa. VUCA es un acrónimo que viene definido en inglés y vais a ver que la V es de volátil. Nuestro entorno actualmente empresarial es un entorno volátil, es un entorno que está constantemente cambiando. Hay un incremento brutal en los cambios. A día de hoy, la clave de este entorno es que las dimensiones de lo que está ocurriendo se han incrementado exponencialmente. Las dimensiones, los cambios, los efectos, todo ha tenido un incremento grandísimo, pero sobre todo, el incremento exponencial ha sido de la velocidad del cambio. Y eso convierte el entorno en un entorno volátil. Lo convierte en un entorno incierto. La U es de uncertain en inglés, incierto porque, como os decía antes en el ejemplo militar, nada es previsible. Ahora todo es posible. Y os pondré luego ejemplos. Ahora nada es previsible. Nosotros en nuestra cabeza, normalmente cuando estudiabas, yo cuando fui a la universidad, me estudiaban económicas en la universidad, te hablaban de las normas, de las leyes, desde Adam Smith, y tú estudiabas a Adam Smith en la universidad, estudiabas a Keynes en la universidad, para luego ir a la empresa, un señor de hacía 3 o 4 siglos, ¿no? Para ir a la empresa después, tú llegabas en plan, no, yo me sé todo lo de la mano invisible que explicaba el señor Adam Smith, ¿no? Entonces, resulta que eso que se estudiaba en la universidad, cuando llegabas a la empresa, allí cuando yo llegué, hace ya 20 años, pues funcionaba todavía, algunas cosas de micro y macro funcionaban, pero resulta que a día de hoy, en nuestro entorno VUCA, esto ya no es tal cual, ya no es tan previsible lo que ocurre. C de complejo, es complex. El entorno actual es muy complejo. Las variables que se utilizan no es A más B va a pasar C. En la ecuación del entorno actualmente, en la ecuación de golpe, como os decía antes, se han incrementado exponencialmente las variables. Pasan un montón de cosas ahora que tenemos que tener en cuenta. Hay muchísimos factores a considerar. Nos ponía ejemplo David de, bueno, lo de Barcelona, bueno, un momento, es que lo de Barcelona no es solo una cosa, no es el nacionalismo, hay muchísimas variables a considerar en esa situación. Pues eso es lo que hace que el entorno sea muy complejo. Y por supuesto, ambiguo. No hay ninguna precisión sobre los eventos
y qué significan y qué impacto van a tener. Claro, cuando la gente se manifiesta en Barcelona, la crisis de la que habíamos salido en España nos está empezando a resonar. Ya empiezan a hacer todo el movimiento de las empresas desde Barcelona, utilizando el ejemplo que él nos ha dado, todo el movimiento de las empresas de Barcelona a otros lugares de España, ¿eso qué? ¿No va a tener consecuencias? Un montón. Va a tener un montón de consecuencias a la situación financiera española, a la credibilidad del país, a que alguien quiera invertir en nuestro país o no. Todo eso tiene un montón de impactos y no está previsto cuáles van a ser esos impactos. Entonces, nuestro entorno es VUCA, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Si insisto un poquito más en el concepto, veis que volátil nos dice que es un entorno que nos demanda que reaccionemos rápidamente. Es un entorno que constantemente se están dando cambios, que son impredecibles y que están totalmente fuera de nuestro control. Antiguamente había el efecto mariposa, decían que soplaba una mariposa en China y había un tsunami en México. Eso es lo que nos pasa a día de hoy. Esto ya es una realidad, constantemente cambios. Es incierto, el entorno nos requiere que estemos pasando a la acción sin ninguna certeza y sin tener toda la información. Los que somos directivos, los que somos empresarios, los que tenemos que dirigir un equipo, estamos todo el día conectados a un teléfono, constante información, venga información. Y tenemos cantidades ingentes de información y con todo eso tú decides. Decide. Toma una decisión de invertir. Toma una decisión de cambiar. Toma una decisión. Tú decides. Cuando tienes infinita información. Un ejemplo muy fácil es vete a un supermercado y elige un yogur. Decide. 150 sabores. Decide, ¿eh? ¿Sabéis por qué Aldi es Aldi y ha triunfado y Lidl han triunfado? ¿Sabéis por qué? Porque solo tienen 1100 referencias en todo el supermercado. En todo el supermercado. ¿Eso qué hace? Que si tú vas a comprar un yogur, ¿qué haces? ¿Yogur? ¿De qué? De fresa, el único que hay. Cuando tenemos que tomar decisiones, el ser humano, lo de tomar decisiones menos es más. Entonces, en un entorno donde es tan incierto porque tenemos tantísima información, ¿yo cómo tomo decisiones? Complejo, el entorno es dinámico y hay muchísimas interdependencias. Lo que yo os decía, un concepto que se está utilizando y va a empezar a utilizarse cada vez más es la biología. Hablaremos en empresa de ejército y en empresa de biología. Se está estudiando cada vez más la neurociencia, la biotecnología, porque resulta que como es adentro, es afuera. Es decir, lo que pasa aquí, pasa en el entorno. Yo tengo una célula aquí que se convierte en un cáncer y todo el cuerpo se ve afectado. Si tú tienes una célula en un país que se convierte en un cáncer, todo el mundo se ve afectado. Es decir, que todo es muy complejo, no es pasa esto y este es el efecto. No, 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 no. Va a haber muchas variables que van a afectar al entorno. Y por supuesto, como os decía antes, es ambiguo. El entorno ya no es familiar. Ahora estamos en constante salida, por no empujada, de la zona de confort. Estamos constantemente saliendo de la zona de confort. Nunca, nunca antes habíamos vivido un ritmo tan rápido en el cambio. Yo llevo metida, dicho así, metida, ¿no? desde los inicios, desde que empecé a estudiar, en la gestión del cambio. Yo trabajo en gestión del cambio desde hace más de 20 años. Yo empecé a trabajar en la organización que se llamaba, no sé si alguno recordará, Sa Nostra, Caixa de Balears. Queda lejos aquello, ¿eh? Ya no ves ningún cartel. Pues en Sa Nostra, Caixa de Balears, yo hablaba de gestión del cambio, teníamos que implementar, teníamos que hacer cosas, teníamos que cambiar. Muy bien, pues yo me quejaba mucho porque las cosas eran lentas. Y para hacer un cambio a mí me decían, bueno, cuando yo empecé, me decían, bueno, hagamos un plan estratégico. ¿A cuántos años? A unos 5, entre 5 y 7.
Tú ponte a hacer ahora un cuadro de mando y un plan estratégico de 7 años. A ver qué pasa en tu empresa. ¿Mm? Cuidado porque os daré datos y a lo mejor tu empresa ya no está. ¿Mm? Decíamos aquella frase de, no, pero esto es demasiado grande, esta empresa para que caiga, para que desaparezca. Esto es demasiado grande. Mirad, en la lista Fortune de las 500 empresas más importantes del mundo, dice que el 40% de las empresas de esta misma lista, no de ese 70 petitón de Cantó, no, de la lista de las 500 empresas más grandes del mundo, 40% en 10 años no va a estar. Cuidado con el, no, pero esto no le va a pasar, es súper grande. Ya. ¿A alguien le suena Brown? ¿Alguno compró algo de Brown hace varios años? Seguro que todos tenéis algún instrumento Brown en casa. O ¿os acordáis de aquellos coches con el Blaupunk? Eras como guay si tenías Blaupunk en tu coche. ¿Sí? Por supuesto, Chrysler, la marca de coches, que ahora vino Fiat y la tuvo que recuperar porque aquella marca desaparecía. Ya no hablemos de Lehman Brothers, 150 años de historia. Pero más cercano, más aquí de casa, y Air Berlin, porque el super hub que nos hicieron en el aeropuerto terminal, en nuestra terminal D del aeropuerto, donde teníamos un super hub de Air Berlin, tú llegabas al aeropuerto y era como, uy, estoy en Múnich ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y no había salido de casa. La inversión que se había hecho de Air Berlin era como, vaya, qué empresa, ¿no? Y además todos los alemanes siguen viniendo. Pero Air Berlin ya no está. ¿Y Toys R Us? ¿Quién no ha comprado juguetes en Toys R Us? Pues también, bancarrota. Y todas las cajas de ahorros de España, más de 150 años de historia, en menos de 7 años, En menos de 7 años. Yo me marché de Sa Nostra en el año 2010. En menos de 7 años, 150 años de historia, desaparece. Cuidado con, es que era tan grande. Ay, perdón. La vida media de las empresas, según Standard & Poor's, dice que antes la vida media era, en los años cuando se iniciaban, en 1920, unos 67 años. Pero la vida media a día de hoy es de 15 años. Cuando yo tengo una empresa familiar en la que tengo que invertir y pienso, això va crear podrir y sería interesante que perdurase. Empieza a escuchar a los jóvenes de tu familia porque ellos te dirán si de verdad va a perdurar o no. Porque las empresas a día de hoy duran más o menos una media de 15 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está dando un nuevo punto de inflexión en la manera en la que se están construyendo los negocios. Ya las cosas no son como antes. Ya las cosas no es, hago una inversión inmobiliaria, nos formamos. No, esto ya no es así. Mirad, las 30 empresas, las 30 marcas más importantes del mundo, seguro que cada uno de los que está aquí ha comprado o ha regalado algún producto de los que está en una de estas 30 marcas. ¿Os suena? ¿Alguno de estas 30? Muy bien, pues de estas 30 que serían las marcas más importantes de todo el mundo, 14 son plataformas informáticas. Todo es informático. Todos son plataformas tecnológicas. Entonces, desde ahí se hace el negocio. Desde la plataforma informática, Esto es volátil. Esto es incierto. ¿Dónde está? Son datos. Ahora las nuevas profesiones será ingeniero en Big Data. ¿Qué? Ingeniero en Big Data. Todavía no te he entendido, Carmen. Ingeniero de los que sabe gestionar Big, muy grande, Data, datos. Datos muy grandes. Los datos de todos esos clientes que están ahí metidos. El que sepa gestionar esos datos, el que sepa utilizar esa tecnología, ese va a poder entrar a trabajar en esas empresas. Ese será una nueva profesión a día de hoy. Pero, ¿qué ocurre? Que claro, estas 30 en concreto, estas 14, ¿cómo funcionan? Funcionan en esa interrelación constante. Os voy a poner
decir quiénes son ahora mismo los dueños del mercado. Mirad, ¿conocéis Airbnb? ¿Alguien les suena Airbnb? Airbnb es una comunidad de personas que se gestionan sus casas y ¿qué hacen? Bueno, pues yo tengo un espacio en casa, tengo una habitación, tengo una casa entera, tengo una habitación, depende del espacio que tú tengas y, bueno, ¿por qué no optimizar ese espacio? ¿Por qué no monetizar ese espacio? ¿Por qué no rentabilizar ese espacio? Y entonces, esa es la típica idea que dos amigos están tomando una cerveza, oye, pues sí, a mí me sobra, oye, pues yo podría alquilarlo, pues yo también, pero es que siempre tener a alguien en casa es un rollo. No, si eso un fin de semana, sí, oye, ¿por qué no ponemos una aplicación para que lo compartamos? Y vale, sí, una aplicación. Mirad, la aplicación se creó en el año 2008 y ya han recibido 140 millones de invitados. Porque claro, son invitados, no son clientes. Y en el 2016, 80 millones. Esa comunidad tiene a 80 millones de personas en todo el mundo, en concreto en nuestro mundo más occidental, o no, porque el otro día vi a un grupo de personas que me contaban que se habían ido a una autocaravana chulísima en un acantilado en África, ¿no? Que también era de Airbnb. Entonces, en 2016 fueron 80 millones de personas que fueron invitadas a casas de otros en lugar de ir ¿a dónde? A los hoteles. Cuidado, ¿eh? Que eso, si yo soy hotelero y soy mallorquín, esto me afecta, ¿eh? Mirar el crecimiento. En el año 2015 eran 40 millones y en el año 2016 se duplicó. Esto es volátil, ¿eh? Esto es incierto y no es previsible. Cuando tú estudias finanzas, no te dicen que se va a duplicar tu clientela el año que viene. No, vais a tener un crecimiento del 20%, un 30%. No. El doble. Alibaba. Alibaba es como si fuera, porque no es igual, y os explicaré por qué, el competidor de Amazon. Amazon nos resulta un poquito más. Alibaba, para los que no lo conozcáis, es una empresa china, ahí donde hay un gran mercado también, una empresa china que lo que hace es poner en contacto a productores chinos con clientes que están en la red. Y entonces tú te pones en Alibaba y dices, necesito lo que quieras. Se lo pides y el productor chino te lo envía. ¿Y qué hace Alibaba? Saca comisión. Y tú dirás, pues no es igual que Amazon. No, Amazon lo tiene que hacer, lo tiene que producir, lo tiene que inventariar, lo tiene que tener y te lo tiene que enviar. No. Alibaba solo saca comisión. Ya que lo inventaríe él y que lo almacene y que lo envíe el productor chino. Solo saca comisión. Mirad qué datos. En el 2010, 0,14 billones de dólares. Esto en España, de la traducción de billón de dólares, 1.000 millones de euros. ¿Ok? Lo digo porque billón suena muy... Los norteamericanos utilizan billones, pero hablan de los nuestros millardos, millones de millones de euros, ¿no? Entonces, mejorar el mejor día de ventas de Alibaba, que por cierto no fue el Black Friday, fue el The Single Day, el día de los solteros. Tienen su The Single Day. Pues esos fueron 25,3 billones de dólares. Creció un 40% sobre las ventas del año anterior. Estos van así, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! Es exponencial. ¡Pum! 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 No es crecimiento lineal, es exponencial. BlaBlaCar, otra comunidad. Os estaba hablando de nuevos negocios, de nuevas creaciones. BlaBlaCar, mismo momento, de colega que sale de la estación de tren de París y dice, ay, no tengo cómo marchar a casa, vivo en un pueblecito, no me puedes llevar, se me ha estropeado el coche. Qué igual sería que alguien me llevara, aunque sea yo le pago algo. ¿No? Yo qué sé, pues envía un WhatsApp a alguien, grupos de amigos. Oye, qué ideal sería tener una aplicación donde si alguien fuera a ese mismo pueblo que yo, me lo contase y yo le pagase un poquito menos de lo que vale el taxi, ¿no? Pues nada, la hacemos. Venga, vamos a hacerla. En 9 años, 300 millones de ingresos. Con un valor de la compañía de 1,6 billones de dólares. Así como para empezar. Y ya volviendo a Amazon, Amazon ganó 4 veces más que en 2015. 4 veces más que en 2015, señores.
2.370 millones de dólares en 2016. El negocio de Amazon es por la gestión de datos. Por la gestión de datos. Lo del Big Data que decía antes, ahí es donde está la pasta de Amazon. Ahí es donde generan. Porque ¿qué hacen? Estudian los movimientos de los consumidores y entonces tú, ¡pum!, cada vez que apareces en tu teléfono te hacen, no, ¿seguro que no quieres unos zapatos negros de charol? ¿Seguro, Carmen? Bueno, a lo mejor sí. Intro, comprado. Ya está. Entonces, este es el nuevo paradigma. Estos son los nuevos modelos de negocio, señores. Esto es VUCA. Y esto es una realidad. Es una realidad que cada vez va a ser más intensa y, como os decía antes, más rápido, más rápido, más rápido. Es David contra Goliat. Tú tienes una tiendecita en Palma de tu negocio donde en tu tiendecita estás contento porque ha crecido 1,5% el año pasado y compites contra Amazon que ha crecido un 30%. Un 30%, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues imaginaros, os voy a hablar de los que se están forrando. Los que se están forrando, que son The Unicorn Club. Y además encima se ponen nombres guays, porque claro, como son guays, ¿no? Me estoy forrando. Son aquellas empresas que valen, ¿os acordáis de aquella peli de $1 Million Baby, $1 Million Baby? Bueno, pues estos son $1 Billion Baby. Nuestra empresa vale, según el mercado, $1 billón. Y entonces los que su empresa vale $1 billón, normalmente son los unicorn. ¿Quiénes son estos? Los startups. Aquellos que están como todos juntos en Silicon Valley. No sé muy bien qué pasa allí, pero de golpe te sale un cuerno, ¿no? O sea, es como, Bueno, pues son estos. Aquellos que su empresa vale $1 billón norteamericanos en valor. En valor. Os cuento, según Wall Street Journal, en la lista de las 73 startups en la actualidad, significa que ahora mismo hay unas 73 empresas que su valor según el análisis de lo que generan su facturación, es de unas 73. Pero lo importante no es eso, señores. Lo importante es que suponen 48 más que hace tan solo un año. 48 empresas más que han generado un valor de 1.000 billones en un año. Claro, las family office, que son las bolsas de dinero de familias que tienen mucho dinero y tienen que invertir, están así. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen? ¿Cómo puedo invertir mi dinero? A ver. Y el otro día estaba leyendo mientras preparaba la conferencia que ahora hacen eventos para que los creadores de las startups muestren su negocio y lo que se llaman los business angels, que son aquellos que traen el dinerito para decir, yo quiero invertir en tu empresa, yo quiero invertir en tu empresa. Pues antes, cuando yo hice mi MBA en el Instituto de Empresa, hacíamos una simulación de business angel y entonces ibas tú como, por favor, denos el dinero. Ahora no es así. Ahora los dueños de las startups hacen como, bueno, no sé si yo quiero que usted me dé su dinero. Tienen que pedirles cita. Es justo al revés. Justo al revés. Y imaginaros, tienes una familia o un broker lleno, o sea, con un montón de dinero, con ganas de invertir en ti, y ellos a veces dicen, no, con estos no. Muy bien, esto es el entorno VUCA. Lo digo porque alguno está como, tranquilos, todavía hay alguna solución. Lo interesante de esto es que de esa gestión del cambio de la que yo os hablaba, pues, como os decía, va rapidísimo. Y los CEOs, los dueños de las otras empresas, no de las startups, de las otras, les preguntan ¿y qué responden a todo esto? Bueno, pues según Salim Ismail, que es el expresidente de Yahoo, uno de los grandes, ya lleva 2 o 3 startups montadas y ha llegado a crear su propia universidad. Ha creado una universidad que está, ¿por dónde está? ¿Dónde está él? Muy bien, en Silicon Valley, pues en Silicon Valley tiene la Singularity University, aquella universidad donde ayuda a personas a crecer más en ese tipo de negocios. Pues él dice que viaja por todo el mundo dando conferencias, instruyendo sobre el concepto VUCA. Señores, pónganse en las pilas, que esto es así. Bueno, pues lo que le contestan los CEOs son,
El 80% de los líderes dicen, no sé de qué me habla, no, esto en mi empresa no va a pasar, esto del VUCA no nos va a afectar. Le contestan el 80% de las empresas, de los CEOs de las empresas. El 20% le dice, sí, yo ya veo que, sí, ya lo veo, que algo nos ha afectado, que podría ser que sí, ya lo veo. Pero de este 20% que comprende algo, el 15% dice, ya, pero ¿yo qué voy a hacer? Y solo el 5% empieza a hacer algo diferente. Cuidado, esto es como la avestruz, meto la cabeza debajo del agujero y no está pasando. O como hacen los niños, no me ves, no estoy. Bueno, con esta situación y con la gente que no quiere mirar hacia eso, por eso os daba la enhorabuena esta tarde, porque cuidado, estar aquí, querer verlo, ya hace que yo tenga que ponerme las pilas, porque como decía Confucio, ahora que ya lo sabes, ahora estás peor que antes, Sobre todo si no haces nada. Si haces algo, pero si no haces nada, estás peor que antes, porque ahora lo sabes y dices, uy, qué mal lo que viene. No, si te pones las pilas y haces algo, estás mejor, pero si no haces nada, estás peor que antes. Entonces, ¿qué hacemos? Mirad, Peter Drucker es uno de los gurús en materia de liderazgo y él ya nos avanzaba que el gran peligro en los tiempos turbulentos no es la turbulencia, no es que haya ese maremoto, el VUCA no es lo grave. Lo grave de verdad es que yo intente hacer con las cosas del pasado, vivir en el presente. Utilizar el paradigma anterior a día de hoy, porque no es igual. No se puede utilizar el mismo modelo, no se puede utilizar las mismas normas. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, vale, pues ¿cómo empezamos, Carmen? Tenemos que primero de todo autocuestionarnos. Si yo soy el directivo, el empresario, el líder de una organización, tengo que autocuestionarme. A ver, un momento, he ido a una conferencia y me ha dicho todo esto del VUCA. Primera pregunta, ¿voy bien? ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy en línea con esto? ¿Me va a pillar? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué estoy haciendo hoy para...? Pregúntate cosas. Los jefes, los directivos, los CEOs, las personas que se preguntan, se autocuestionan y desde el autocuestionarse pueden cambiar cosas. Si tú no te autocuestionas como los del 80%, no, aquí no está pasando nada. Primero, autocuestiónate. Porque lo que estamos viviendo, como yo os decía antes, me dedico desde hace 20 años a la gestión del cambio. No sé si alguno de vosotros conoció aquel librito precioso que se titulaba ¿Quién se ha llamado mi queso? Ese librito yo lo tengo en casa, es amarillo todavía el mío, o sea, lo tengo, es amarillo, pero es que por dentro también, de viejo que es, ¿no? Y ese librito, cuando yo leí, fue como, ¡hola, la gestión del cambio! El cambio es importante, sal de la zona de confort. Señores, esto es muy viejo ya. Yo cuando escucho a la gente que me dice, no, porque es que hay que cambiar, no, tú ya llegas tarde. ¿Perdona? O sea, yo hace 20 años que hablo de cambio. Esto, ¿qué me estás contando? Es out fashion. Ya no es cambio. Es transformación, señores. Ya no es cambio. Es como los Pokémon. Es evolución. No es cambio. Claro, o sea, no, vamos a cambiar. No. No es el gusano. Y la mariposa, que es un ejemplo que se utiliza mucho, es un poco tópico, típico, pero estuve rompiéndome la cabeza para buscar otro ejemplo y dije, es que este es el mejor. Es el mejor. Vosotros imaginaros, tú naces gusano. Ese momento gusano, me arrastro y soy gusano. ¿Y cómo? ¿No? En el mejor de tus sueños, siendo gusano, tú ni te imaginas que podrías volar. O sea, no, es que yo soy gusano, ¿sabes? Yo voy por el suelo, no. Y sin embargo, la naturaleza es tan sabia, tan increíble, tan fantástica, que consigue que las células de ese animal creen unas alas para que sea otro. Porque nosotros empezamos de un cigoto, pero desde pequeñito tienes cabecita, bracitos, tal, ¿no? Aunque sea pequeñito, 3 meses, ya ves una cabecita, ¿no? Y al final vas viendo que esa persona tiene una forma. Pero es que el gusano no, El gusano no, le salen alas.
Entonces es una transformación, no es un cambio, es una transformación. Eso es lo que ha provocado VUCA, una transformación, señores. Muy bien, Carmen, pero es que veníamos a una conferencia que decía liderazgo en el entorno VUCA, ¿no? ¿Nos hablas de liderazgo? Sí, os hablo de liderazgo. El liderazgo es la solución, desde mi punto de vista y desde unos cuantos autores que os voy a traer de referencia después. El CEO de Microsoft, empresa tecnológica, pero no startup, ya dice que lo que necesita el rol del líder a día de hoy es sobre todo claridad. Cuanto más claridad tenga un líder, cuanto más sepa qué está ocurriendo, por eso os agradecía mucho el que estuvierais aquí, porque ¿qué está pasando en el entorno? Eso es una inquietud que tienen que tener todos los líderes. Pues dice que cuanto más incierto sea este momento, este entorno, esta situación, más liderazgo será requerido. Mucho más liderazgo será requerido. Entonces, muy bien, vale, pues venga, vamos a ponernos a liderar. ¿Cómo lidero yo en un entorno VUCA? ¿Cómo empiezo a hacer un liderazgo en un entorno VUCA? Pues os cuento. El señor Bob Johansen es uno de los fellows del Instituto para la Definición del Futuro. Por cierto, ya hay un instituto de estos. Y este señor estudia e investiga cuáles deberían ser las habilidades que el nuevo liderazgo tiene que tenerse, o el nuevo líder tiene que tener en un entorno VUCA, ¿no? En un entorno como el que estamos describiendo, tan incierto, tan volátil, tan, como dicen algunos nuevos filósofos, tan gaseoso. No sé si alguien ha podido leer a Bauman, que decía que el mundo era líquido antes. No, ya no es líquido, es gaseoso, es efímero. Es muy superfluo, es como pum, pum, ¿quién de vosotros? Porque yo lo hago, no sé, por si alguien me ayuda a sentirme comprendida, guarda las cosas interesantes en Facebook o en LinkedIn para leérselas. ¿Cuántas tienes? Te dice, a mí me dice Facebook, tiene usted 300 cosas para leerse. Ya, un día de estos, ya, yo sí, eso, ¿no? Ya me quedo solo con el título. El título ya me he leído el título, efímero. Nadie coge y lee un artículo. Hoy leía un artículo de un newsletter que recibo y decía, un fantástico artículo de 11 páginas. Está flipando, tío. 11 páginas. ¿Qué dice? Yo no sé, no, 11 páginas. O sea, si tengo los 300 del Facebook guardados, como, no. 11 páginas, gaseoso, efímero. Esto es así. Y claro, dice Bob Johansen, bueno, pues voy a utilizar, para que se me entienda, ha escrito este libro que os recomiendo, pues el mismo concepto. Al traducirlo al español, la U se nos convierte en E, pero os lo explico igual, ¿no? Es decir, él utiliza el concepto VUCA y dice, un líder lo que tiene que tener es visión. Un líder lo que tiene que tener es capacidad de entender. Un líder lo que tiene que tener es la capacidad de ver las cosas más claras, simplificar muchísimo las cosas y tener esa agilidad. En Airbus trabajamos con un modelo muy concreto de liderazgo donde todos son agilities, las nuevas agilidades, ¿vale? Os hablaba antes de los nuevos jugadores en el mercado. El señor Amancio Ortega y su equipo de Inditex tendría que empezar a ponerse nervioso ya, porque ya ha salido el Agility Retail y lo están haciendo 3 alemanes estupendos de los de Unicorn Club y que han dicho, bueno, vamos a gestionar el Big Data y vamos a hacerle la competencia al señor de Inditex. Somos ya los pioneros en Alemania y parte de Europa. ¿Y qué hacen? Analizan los gustos de las personas y en 2 días tienen un programa que dice, esto es lo que la gente quiere. Y ¡pum! En 24 horas lo tienes en casa. Toma ya. Agility Retail. La agilidad es la nueva competencia del mercado a día de hoy. Entonces, el señor Bob Johansen lo que hace es que nos cuenta que dentro de la visión, paso un poco por encima, si alguien quiere las diapositivas o las transparencias, veo que alguien hace foto, entráis en mi web, me la pedís y yo os las paso, ningún problema. Entonces, visión. ¿Qué tiene que tener un líder? Paso un poco por encima. Como mínimo, saber comunicar. ¿Saber comunicar desde dónde? Comunicar con sentido, con propósito, el para qué.
¿Para qué nos hemos puesto en esto? ¿Para qué tienes que seguirme a mí? ¿Para qué quiero yo que trabajes conmigo? Tienes que darle un propósito a la gente que esté contigo. Tienes que creer en ti y tienes que creer en tu equipo. Para creer en ti, tú tienes que trabajar tu propia confianza y saber generar confiabilidad. Porque si tú no crees en ti, ¿cómo van a creer los de tu equipo contigo o en ti? Poner foco y poner visión. Por eso yo os representaba el barquito que pone un faro, pone un objetivo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Ok? Eso en visión. En entender, el líder tiene que tener curiosidad. Por eso yo os decía antes, enhorabuena por estar aquí. Por lo menos curiosidad, ¿no? A ver, ¿de qué nos va a hablar? Esto del buca me suena raro. Pues esto es tener curiosidad, saber hacerte preguntas que te desafíen tu propio status quo, como os decía antes, el autocuestionarte, empatía, conectar y dar soporte con los demás, empatizar, que no simpatizar. Cuidado, empatizar es ponerme en el lugar del otro, saber qué le está pasando al otro y no contagiarme de lo que le pasa al otro, sino apoyarle y darle soporte, pero no contagiarme. Si me contagio ya estoy simpatizando. Cuidado. No simpatizar, empatizar. Y tener una mente más abierta, porque esa rigidez de no, això a nosaltres no mos passarà, són 200 anys d'història. Ya. Claridad. Todo mucho más sencillo, todo mucho más. Pensar que es tan efímero que tiene que ser claro, que tiene que ser simple. Desarrollar tu intuición. Dice Eduardo Penset que la intuición es esa capacidad que tenemos para saber ir a nuestro inconsciente, para saber ir a las historias y las experiencias que hemos visto en nuestra vida completa, y yo tengo esa capacidad de, a ver, porque todos en nuestro inconsciente tenemos un big data. En nuestro inconsciente está registrado todo lo que hemos vivido desde que estamos en el feto materno. Entonces, tener la capacidad de ir a esa información es desarrollar tu intuición. Confía en tu instinto. ¿Quién te ayuda? El cuerpo. Cuando tú veas que no me siento bien con esta decisión, escucha esto, escúchalo. El cuerpo es la herramienta que nos va a ayudar a desarrollar esa intuición. Tenedlo en cuenta, el cuerpo es muy importante. Pensamiento de sistemas, aborda los problemas de una perspectiva mucho más holística, mucho más global. No digas A más B para pasar C. No, cuidado, van más variables ahora mismo en la ecuación. Mucho más holístico, mucho más global. Tú, cuando vas al médico, no es, no, es que me duele aquí. No, ¿qué le pasa al cuerpo entero? Vamos a ver, para qué te duela hoy aquí a ti. Mucho más holístico. Agilidad, decisión, mejora continua y empoderarse. Eso es ser ágil. Eso es darse las competencias que un líder ágil debe tener, es tener la capacidad de decidir y asumir que has decidido eso. Pero hay que decidir. No lo vamos a pensar un poco. No, espérate un poco. No. Ya estás tarde. ¿Qué haces? No, 3 meses. No, ya lo ha montado otra empresa ya lo ha montado, ya lo ha sacado. ¿Qué te parece si? No, ya lo han sacado. No, pero es que también ya lo han sacado. Ayer hablaba con una empresa alemana que son generadores, también son plataformas informáticas, y me dice, tú no sabes, Carmen, lo difícil que es. Nosotros sí que vivimos VUCA. Yo escribo el código y ya es viejo. Es así. Nos reímos, pero es así. Mejora continua. Eso es una filosofía que esta sí que es muy clásica, muy antigua, que es la mejora, el Kaizen. Mejora continua. Estoy constantemente aprendiendo, estoy constantemente mejorando, estoy constantemente siendo alguien que se supera, que va avanzando. Y, por supuesto, si yo hago todo eso, tengo que empoderarme y tengo que valorar las redes por encima de las jerarquías. Esto ya es más holístico. No es en plan pirámide, es holístico. Todo el mundo me suma. Cuidado con el becario que se le llama millennial. Que venga, siéntate aquí a mi lado. Tú cuéntame esto del Snapchat, ¿de qué va? Y te dice, ¿el Snapchat? Y tú, ay, la madre, el Snapchat, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, tú tienes que saber qué está pasando porque estos son tus consumidores. Otro modelo interesante, si me permitís que os hable de el señor Bill Joyner y el señor Steve Jobs, que han creado este
justamente este concepto de leadership agility, o sea, la agilidad que tiene que tener un líder. Y él, cuando yo leí este libro, me quedé sorprendidísima porque dije, wow. En el año 2003, cuando yo estaba trabajando en Sanostra, tuve mi despertar de conciencia. Tuve una situación personal que me hizo que despertara, que dijera, wow, las cosas son de otra manera. Y desde ese momento empecé a hacer una búsqueda personal y un crecimiento, un autodesarrollo, un autoconocimiento, y me disfrazaba por las tardes y me iba con los que hacían cosas más raras, como así como los hierbas, y yo tenía mi traje y todo muy estupendo, pero por la tarde era como, me voy con los hierbas, porque en el 2003 eran hierbas, ahora son guays, pero antes eran hierbas, ¿eh? Entonces me iba para ver eso de la espiritualidad, el autoconocimiento, esto que hacían estos, ¿de qué iba? ¿No? Y claro, yo decía, wow, esto sería una pasada si yo lo pudiera llevar a la empresa. Sería increíble si yo les pudiera hablar de conciencia, de autodesarrollo, de autoconocimiento en la organización. Pero claro, en el año 2003 hablar de esto. Pero poco a poco llegó el coaching. Oye, qué interesante. El coaching sí, porque el coaching hablamos de cambio, hablamos de preguntas, hablamos de que la gente... ¿no? Y entonces el coaching fue llegando a las organizaciones y ya el coaching empezó a dar conciencia a la organización. Bien, pues imaginaros, el señor Bill Joyner ha hecho un estudio en el que se definen los líderes en función de su nivel de autodesarrollo personal. En función de su nivel de conciencia. Entonces, los líderes que, según él, se han investigado en su evaluación, esto para las personas de recursos humanos es una pasada, definen a las personas como los expertos, los triunfadores y los catalizadores. Los expertos son aquellos que basan su conocimiento en su autoridad, en su experiencia. Estos son los expertos. Y en las organizaciones ahora más o menos hay, según ellos, un 45% de las personas que son así. Que ellos están todavía basándose en el ego y yo digo y mando. Y lo digo porque tengo 30 años de experiencia. Los triunfadores son aquellos que, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero vamos a lograr cosas, vamos a hacer cosas. Piensan, estos anteriores piden muy estratégicamente, muy tácticamente, y los triunfadores piensan muy estratégicamente, ¿no? Mucho más motivados, de que las personas, vamos a hacer equipos, son los del espíritu de equipo, estos, un 35% se les suele llamar los triunfadores. El 10% y en algunos casos solo el 5% son los catalizadores. ¿Cuáles son estos? Aquellos que tienen una visión mucho más global y aquellos que lo que buscan es su autodesarrollo y el desarrollo de su gente. Por eso son catalizadores. En algunos foros los llaman los alquímicos, porque facilitan que su gente se transforme. ¡Wow! Si eso lo unimos al VUCA, donde todo es transformación, ¿cuáles son los que van a triunfar? Entonces, ¿qué hacen estos líderes? ¿Qué hacen los catalizadores? Estas personas son aquellas que, primero, se comprenden a sí mismos. Segundo, comprenden a los demás. Cuanto más me conozco yo, más puedo conocer a los demás. Porque ¿qué soy yo? Un reflejo de ellos. ¿Qué son ellos? Un reflejo mío. Y si yo soy capaz de conocerme a mí mismo y conocer a los demás, voy a poder conocer nuestra comunidad, nuestro entorno. Entonces, esto es lo que hacen los líderes, que son catalizadores. Yo tengo un modelo de liderazgo que todavía no os lo medio presento porque tengo que elaborarlo más, pero quería traerlo ya porque además tendré que patentarlo por si acaso me convierto en una gurú de estos y no sé a qué, ¿no? Entonces, espero que mi modelo, para los alumnos que tengo en un curso de liderazgo que desarrollamos, es el modelo que utilizamos, en el que, como veis, ya tiene esta forma holística, sistémica, todo complejo. Tocas aquí y afecta allá. Tocas allá y afecta allá. ¿Y qué busca este modelo? Este modelo busca que, primero, te lideres a ti mismo. Segundo, lideres tu vida personal. Tercero, lideres tu conciencia. Cuarto, lideres tus relaciones con las personas de tu equipo. Quinto, lideres tu empresa. Y cuarto, lideres en la sociedad. O al revés, cuarto, quinto, primero, segundo, están todos interrelacionados. Esto es lo que busca el modelo, es decir, está todo conectado, es holístico. Según lo que yo hago por las mañanas, afecta a mi sociedad o a mi empresa.
porque no es lo mismo tomarte un zumo ecológico comprado en la cooperativa que un café con leche de la máquina, ¿no? Todo afecta, todo afecta. Entonces, el modelo de liderazgo que yo os presento busca eso, representar esta complejidad que tiene el mismo concepto VUCA y hace que cada uno vaya viendo dónde en cada ámbito de mi vida cómo voy liderándoles. Vale, muy bien, ¿cómo hacemos? A ver, Carmen, esto está muy bien. Nos has explicado el VUCA, nos has explicado las nuevas tendencias en liderazgo. Pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Muy bien, entonces, ¿tenéis todos un boli y un papel? ¿Sí? Pues vamos a, si me permitís, me gustaría hacer un ejercicio con vosotros. ¿Este señor no tiene boli y papel, por favor? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Es un ejercicio para que alguien diga, bueno, vamos a empezar a conocerme. Cada uno de vosotros es para que, es un ejercicio que os ayude, que os invito a que hagáis para que empezáis a conoceros un poquito más. Y yo os preguntaría, ¿alguien necesita papel, boli? ¿Necesitáis un boli, un papel? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Un boli, un papel? Muy cortito, ya veréis, muy cortito. A estas horas de la noche ya, según qué nos voy a pedir. Muy profundo, pero muy cortito. ¿Sí? ¿Tenemos todos? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Para yo conocerme mejor, para saber cómo soy, para liderarme a mí mismo, lo primero que tengo que hacer es, muy bien, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los raíles para definir ese barquito que decían? Un poco las directrices que yo tengo en mi vida. Primero debería saber entonces cuáles son mis valores. Y entonces yo os pregunto, antes de empezar, ¿sabéis cuáles son vuestros valores? Y la gente, sí, los olímpicos, ¿no? O sea, honestidad, generosidad, ¿no? Esos, los olímpicos. Los políticamente correctos, estos, ¿no? No. Vamos a hacer cada uno los suyos. Vamos a de verdad identificar cuáles son tus propios valores. Entonces, situaros, los vamos a hacer, como estamos en un ámbito profesional, en un ámbito de business, lo vamos a hacer en un ámbito profesional. Este mismo ejercicio lo podéis hacer en casa para saber cuáles son mis valores personales. Bueno, a algunos puede darle lo mismo y a otros no. Eso cada uno tendrá que identificar. Entonces, situaros, por favor, en una situación profesional maravillosa, increíble, de vuestra historia personal, en una situación profesional que dijeras, ¡guau! Yo en aquel momento, ¡guau! Fabuloso, qué bien. ¿Todo el mundo lo tiene? Alguien si no lo tiene, pues bueno, más o menos bueno, sí. ¿No? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Todo el mundo ok? Bien. Pues me gustaría que escribierais en la lista, que escribierais qué pasaba en ese momento para que tú te sintieras así. ¿Qué se daba en ese momento para que tú te sintieras así? Por ejemplo, os echo un cable. Se daba equipo, se daba buena comunicación, se daba reconocimiento, porque el jefe me reconocía, me acababan de ascender. Se daba espíritu de equipo, como decía antes. Se daba challenge, yo tenía siempre un reto, era una cosa, siempre tenía un reto. Escribir 3 cositas que se daban en aquel momento para que tú te sintieras tan estupendamente, por favor. ¿Qué se daba? Cosas positivas, las que sí se daban. Lo que estás escribiendo son 3 cosas positivas. Se daba esto, se daba, me lo pasaba súper bien. Lo que hacía era divertido. Aprendía constantemente, aprendizaje. ¿Qué se daba? Muy bien, creo que más o menos vamos terminando. ¿Sí? Muy bien, cambiamos de página, de tercio quiere decir, ¿no? Pasamos de página y nos vamos a un momento profesional, todo lo contrario. Uno en el que no, aquí no. Esto va mal, bastante mal, no me gustaba. ¿Y qué vais a escribir? Momento. Vais a escribir qué faltaba.
¿Qué faltaba en ese momento para que tú te sintieras así? Faltaba comprensión, faltaba justicia, faltaba generosidad, faltaba buena comunicación. ¿Qué faltaba? Lo que faltaba es algo positivo lo que acabas escribiendo. ¿Qué faltaba? 3 cositas de lo que faltaba. Alguno dirá, uy, pues se parece a lo de antes. Bueno, no pasa nada. Puede pasar. No pasa nada. Muy bien. Si a alguien solo le salen 2, pues 2, no pasa nada. Pero intentar que salgan 2, 3 cositas. ¿Más o menos? ¿Tenemos? Muy bien. Y ahora vamos a un momento distinto y es pensar en alguien o en varias personas. Alguien puede tener varias personas, pero si no, buscar un referente profesional. Que tú digas, wow, esta persona para mí es un referente profesional. Y escribir por qué admiráis a esa persona. Su capacidad de esfuerzo, su capacidad de sacrificio, su responsabilidad, ¿qué admiráis de esa persona? ¿Sí? A alguno no le basta la hoja. No, es que yo a este admiro mucho, ¿eh? Bueno, para hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces tenemos más o menos 3, 5, 6 cosas, 7, cada uno tiene sus cositas. Muy bien. Pues de esta lista, que todo el mundo lo haya hecho bien, confirmamos, por favor, que todo lo que está en la lista es positivo. Todo lo que está en mi lista es algo positivo, ¿no? Es un concepto positivo, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo me dice que sí? ¿Sí? Bien. Entonces, de esta lista que ha salido, subraya 4, los más importantes. Los más importantes. De todos los que has escrito, subraya 4. Los que para ti son súper importantes. Ok, pues ya está. Estos son tus 4 valores. Y tú dirás, ¿eh? Sí, veréis. Toda la lista son tus valores. Todo eso que ha salido es muy importante para ti. Pero estos 4 son tus 4 pilares. En todas las decisiones de tu vida pasan por estos 4 profesionales. Pasan por estos 4. Y si no, que ahí él vaya diciendo historia para atrás y diga, es verdad que yo aquel día dejé aquel trabajo porque me faltaban 2. O me puse enferma porque me faltaban 3. Resulta que cuando de tu mesa, en una mesa, tenemos 4 patas. Esos son tus 4 valores, esos son tus 4 columnas de tu casa, de tu estructura. Cuando una de tus columnas se ve afectada, una de los que habéis subrayado se ve afectado, no se cae la mesa, no se cae, pero ya vas un poco como, bueno, 3. Pero ojo, como 2 de esos, empieces a tachar otro de esos, ya rufas snash. Ya como que, oh no, uy, aquí están pasando cosas que no me van bien. Como se vean afectados 3 de los que has subrayado, aparece una cosa que se llama estrés. Y normalmente me pone enfermo. Este es el que pone enfermo. El de tengo 3 columnas destruidas de mi casa. Este es el que pone enfermo, no el del médico. Este. Porque genera un estrés emocional tan bestia que no lo puedes soportar. Porque estás yendo contra ti mismo, contra tus 4 valores. Y con este ejercicio que hemos hecho, sacar esa información que iba en el Big Data, en mi inconsciente, y ¡pum!, la hemos traído. Y ahora de golpe todos tenéis escritos
vuestros 4 valores. ¿Por qué es importante a partir de mañana nuevas decisiones en función de esos 4? Normalmente ya lo hacíais, pero ahora ya lo sabes. ¿Y qué pasa si no lo haces? Está peor. Está peor. Ahora ya lo sabes. Como vayas contra ti mismo, contra uno de estos 4, estarás peor. Si eres un líder, decides, tienes que ser responsable con tu vida, con tu empresa, con tu equipo, con todo lo que haces. Para eso tienes que conocerte. Y yo os he llevado un aperitivito. Alguien ya se conoce un poco mejor. Debemos ser bambús. Si alguien conoce el bambú, es una planta que tarda 7 años en salir. A los 7 años y 6 semanas nace el bambú. Si tú eres un jardinero de bambú, te compras las semillitas y dices, vamos a sembrar el bambú. ¿Qué pasa? No sale. Oye, ¿qué tal? No sé, no debían ser fértiles. Oye, llevas 2 años con el bambú que no sale, ¿eh? Pues no, el bambú japonés, el bueno, el auténtico, el de los jardines japoneses, tarda 7 años y 6 semanas en salir. A eso sí, cuando sale, en menos de 30 días mide 1,5 metros. Entonces, ¿por qué os pongo el ejemplo del bambú? Porque un líder, ante semejante entorno buca, tiene que tener unas profundidades muy, muy consistentes. ¿Para poder qué? Ser muy flexible, pero no perderse. Ser firme y flexible a la vez. Tiene que poder conocer cuáles son sus valores, qué hace él, quién es él, qué quiere en su vida y cómo reacciona a ese entorno. Acabando, Mijail Michelizalik, que tiene un nombre muy difícil, el autor del libro Flow, que es más fácil, si buscáis Flow es más fácil, ¿no? Pero tiene un nombre así como Mijail Michelizalik, bueno, este señor definió que debemos tener muy claro dónde aparece el reto. ¿Dónde aparece el reto? Yo tengo mis valores claros y empiezo a conocer cuáles son mis habilidades, empiezo a conocerme. Soy un líder que se conoce a sí mismo, que ya sabe cuáles son sus valores, cuáles son sus fortalezas. Soy uno de esos alquimistas, ¿no? Me desarrollo, hago autoconocimiento. Muy bien, muy bien. Pues ya sé dónde estoy, en lo que soy fuerte y en lo que debo mejorar. Y también sé que en mi día a día tengo desafíos fáciles, relativamente fáciles, y a otros que son, wow, grandes desafíos, ¿no? Entonces, si yo estoy en habilidades bajas y en desafíos bajos, nos dice Michelizalik que estoy en apatía, estoy aburridísima, porque es como, no, esto ya no me sale, pero no me gusta mucho y además es que no me da el challenge, qué rollo, a mí me pasa con las facturas. Si yo tengo poca habilidad y tengo un gran desafío, la primera vez que yo salí a hablar en público fue como, un momento. Porque claro, la habilidad no la tengo muy trabajada todavía y es un gran desafío. Y entonces que se me genera mucha ansiedad. Si yo tengo mucha habilidad, pero el desafío es bajo, es aburridísimo. Ay, de verdad, otra vez esto. Si yo lo hago con los ojos cerrados. Eso es aburrimiento. ¿Y dónde está el flow que nos dice Michelizalik? El flow está donde yo tengo desafíos y además estoy, como diría también Ken Robinson, en mi elemento, en mi fortaleza, en lo que se me da muy bien. Se me da muy bien y me mola. Eso es el elemento, según el señor Ken Robinson, ¿no? Bueno, pues el señor Michelizalik dice, pues tú estás en flow cuando tus habilidades máximas están en grandes desafíos. Ahí está el flow. Pero claro, para pasar al flow hay que pasar por el puntito de en medio. El reto. La felicidad es ese punto en el que alguien como a mí me ha pasado hoy, que el Club Diario de Mallorca me invite a dar aquí, y entonces dices, es como tengo la habilidad, es un desafío, y tengo que estar en el punto de, ¿y si la fastidio? Porque eso es lo que mola. El riesgo de, ¿y si la fastidio? No, pero no la puedo fastidiar, porque ¿cómo la voy a fastidiar? Porque no, pero ¿y si la fastidio? Entonces ahí está, tras pasar eso es cuando entras en flow. Pero si te quedas en, no, ¿y si la fastidio? Que va, yo no lo hago, esto no lo voy a hacer, que dice, no, entonces ya está, entonces tranquilo, no hay desafío.
No hay nada más tampoco. Ahí está el punto, el reto. Entonces, señores, ya terminando, VUCA no es, aunque lo he pintado un poquito grande, un poquito volátil, un poquito incierto, un poquito complejo y un poquito ambiguo, VUCA lo que es una gran oportunidad. Señores, salgamos ya de la zona de confort. El que no haya salido ya llega tarde. Esto de la zona de confort, no lo digamos más, por favor. Es que ya no hay zona de confort. No hay. Se ha transformado. Lo que hay es VUCA y lo que hay es una muy, muy gran oportunidad. Aprovéchenla. Muchísimas gracias. Fantástico. Ay, Enhorabuena, una maravilla. Bueno, afortunadamente Diario de Mallorca lleva más de 15 años, con lo cual aguantaremos muchos más y vamos a salir de la zona de confort de las preguntas porque abrimos turno de palabra para, bueno, cualquier duda que surja, si levantáis la mano. Bueno, voy a abrir el fuego como siempre porque, ¿sabes? Tenemos un público muy tímido, luego se lanzan. Cuidado. Les he motivado a que salgan de la zona de confort. Bueno, mientras piensan que preguntarte, sí quería yo hacerte una más relacionada con las pequeñas empresas. Hablas de salir de la zona de confort, pero ¿qué tiene que hacer una pyme, una pequeña empresa, el bar ese de barriada que has comentado, para salir de esa zona de confort? Porque sus limitaciones son evidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas el salir de una zona de confort cuando eres tan pequeño? Cuando eres el bar. Por ejemplo, mirad, el colmado, el bar. El otro día tuve la suerte de estar aquí en un evento que se titulaba eWoman, donde se premiaba a las mujeres que, bueno, se habían entrado ya en este tipo de plataforma, en este tipo de movimiento. Y el caso que me estás contando nos lo trajo una compañera, bueno, dos, ¿no? Una chiquita mallorquina, dos en concreto. Una chiquita mallorquina que era una actriz que quería, Mallorca, actriz, imagínate, quiero triunfar, pero vivo en Mallorca, esto es complicado, ¿cómo hago? Pues se pone en casa ella sola y se graba ella sola, ¿no? ¿Y qué hace? Ella misma tiene un alter ego y se graba y ahora tiene miles y miles y miles de seguidores esa chica, ¿no? También hablaron del caso de otros chicos que tenían una pequeña tienda de ropa, ¿no? Y cómo ellos con las redes y con crear tendencia desde sus historias y desde ese concepto de comunidad habían hecho que la gente quisiera ir a su tienda por eso, porque creaba historias, creaban experiencias. Entonces, cuidado con la limitación, siempre está en la cabeza, ¿no? Es decir, es que es evidente, están limitados. No, tu límite está en tu cabeza. Y además, en este mundo que estamos viviendo tan estupendo, tienes a alguien, no el del bar, pero sí el de la tienda, que te puede estar comprando en Singapur. Entonces, cuidado, la limitación está en tu cabeza, no está en el espacio físico. Eso es lo que yo diría. ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, bueno, pues te doy mi tarjeta de coaching y vienes a verme. ¿Cómo profundizar sobre los 4 valores que tú has escrito? Muy bien. Mira, libros, vas a la Gapea, das una patada y tienes todo un montón de libros de autoayuda, de autoconocimiento, de autocrecimiento. Yo lo que haría sería invitarte, que lo que decía antes, que te hicieras preguntas diferentes a las que siempre te haces. Los científicos nos dicen que tenemos 40.000 pensamientos cada día. Y de esos 40.000 pensamientos, el 80% mañana van a ser los mismos. Exactamente los mismos. Entonces, si tú hoy has tenido un día, que sepas que mañana también. Entonces, si tú no pones conciencia en ese autoconocimiento, en escucharte, en saber qué te estás diciendo, si siempre te preguntas lo mismo, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué yo esto y por qué tal? Si tú te preguntas siempre lo mismo, ¿qué vas a obtener? Siempre lo mismo. Entonces, cambia tus preguntas.
Está muy bien que leas libros. Te puedo dar bibliografía pues desde los grandes sabios indios, como por ejemplo Krishnamurti, hasta pasando por Sócrates, y como él decía, él lo único que hacía no era yo no soy más sabio que ninguno, yo lo que hago es hacer preguntas. El método socrático viene de allí. Entonces, más que un libro en concreto, yo te invito, porque los 4 son los tuyos. Entonces, cógete tus 4 y haz lo que Steve Jobs tiene un vídeo muy interesante que, para los que no lo conozcáis, en la facultad en Stanford en concreto, en la graduación de Stanford. Entonces, él explica cómo él llega hasta Stanford en la graduación de Stanford. Entonces, dice, esto es lo más cerca que yo llegaré de una graduación, porque, por cierto, solo hice primer año de carrera. Y entonces él va contando cómo, pero te dices que Steve Jobs no terminó la carrera. No, solo hizo el primer año. Y en ese primer año, ¿qué hizo Steve Jobs? Fue a clase de caligrafía. Lo cuenta en ese vídeo. Y fue a clase de caligrafía y entonces, de haber ido a clase de caligrafía, pues fue el primer ordenador que tuvo caligrafía diferente. Lo del momento Times New Roman, esto fue porque Steve Jobs fue a clase de caligrafía. Entonces vas viendo cómo la vida de Steve Jobs fue haciéndose pim, pum, ese barquito que yo decía antes. Entonces, en concreto a ti yo te diría, coge tu historia y pásate el filtro. ¿Cuándo estos 4 momentos se han dado y cómo te ha influido en tu toma de decisiones? Y así sabrás quién eres por lo que has decidido, si te ayuda. ¿Te ayuda? Haz ese ejercicio. Pero ¿qué es lo que buscas? Necesitaría saber qué buscas con tu pregunta. Cuando dices ahondar más, ¿a qué te refieres? Dale el micro, por favor. Así lo escucha todo el auditorio. ¿Sí? Gracias. Sí, en esas 4 patas o 4 cosas, intentar a lo mejor averiguar cómo se han formado y por qué han llegado hasta ahí. Bien, eso es la infancia y el paradigma de casa, ¿eh? Esto, en otra conferencia que di hace muy poquito, en Despertar Emociones, justo hablábamos de eso. ¿Qué pasó en casa? ¿Qué se te dijo en casa? ¿Qué empezó a construir tu casa? Tu estructura mental viene definida por lo que aprendemos en casa y en la escuela también. Y en los colegios, toda nuestra historia personal. Pero tiene mucho que ver de lo aprendido en casa. Cuestiónate eso. Y luego pregúntate, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? Eso es una buena pregunta. ¿Esto es de verdad? Estos 4 valores, yo quiero que... Porque estos 4 valores me han llegado hasta aquí. ¿Yo quiero seguir aquí o quiero ir a otro sitio? Pues cambia de valores. Los valores pueden cambiar. Solo son ideas, pensamientos. Pero claro, decía, creo que era Einstein que decía, es más difícil darle en el átomo que cambiar un pensamiento. El núcleo del átomo. Y mira que es difícil, ¿eh? Había pregunta por aquí. Alguien levantó la mano, se ha echado atrás. Necesita hacer más coaching contigo porque se ha echado atrás. Bueno, vamos a pasar entonces fuera a la zona de networking y bueno, pues despedirte con un aplauso. Ha sido interesantísimo y muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.